Muy buenas noches, queridos amigos. Hoy tenemos un temazo que tiene que ver con los complejos de inferioridad. Un temazo, no tendría que ser un temazo, pero termina siendo porque afecta mucho nuestras relaciones y nuestra forma de vivir y nuestra forma de descubrir a Dios. Hay un salmo que es el Salmo 80. El Salmo 83 dice estas palabras, que está bueno para arrancar en esta noche. Dice: Señor, restáuranos. Que tu luz, la luz de tu rostro, brille sobre nosotros. ¿Qué es esto de restaurar? Restaurar es volver a darle el sentido o el valor original que tenía algo. ¿Sí? Cuando se vuelven a restaurar los muebles antiguos, se les saca quizás el paso del tiempo, se los lustra y se los deja como primitivamente eran, valen mucho más que los muebles nuevos. Cuando en la Biblia se cuenta de que una persona, un sacerdote, un profeta, un rey, era restaurado a su posición, por ejemplo, el rey Nabucodonosor, uno de los emperadores más grandes que hubo en la tierra que aparece en la Biblia, después de que él se humilló delante de Dios, fue restaurado a su posición que había perdido. Volvió a ser el rey que antes era. Cuando David tuvo que escapar porque hay una rebelión civil producida por su propio hijo Absalón, después de que él vence la batalla, es restaurado de nuevo a la capital. La idea de restaurar tiene que ver con volver a poner las cosas en su lugar, ya que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Y esta oración que aparece en el Salmo 80 es buena para hacerla esta noche antes de arrancar. Señor, gracias porque eres el Dios de la restauración. Tantas veces vinimos a ti, quizás con heridas, quizás con el alma deshecha y tus manos poderosas que hacen de nuevo, que restauran, que sanan, que construyen, que aún pueden agarrar algo de los escombros y hacer algo nuevo. Gracias, Señor, porque tantas veces lo hiciste en nosotros. En esta noche te pedimos que la luz tuya, que la luz que irradia tu palabra, que ilumina aún esas cosas más escondidas de nuestro interior, pueda brillar en nosotros y puedas restaurar esas cosas que quizás ni nos damos cuenta y no están funcionando como tendrían que funcionar. Señor, que al considerar en esta noche estos temas podamos ser guiados por el poder de tu Espíritu Santo. Te encomendamos este tiempo en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, habíamos quedado la clase pasada con las necesidades humanas, esas necesidades humanas básicas que no solamente tienen que ver con las cosas físicas como que necesitamos alimento, necesitamos poder comer, beber, ser protegidos, sino también esas necesidades que tienen que ver con nuestros afectos, que aparecen un poquito más abajo en la lección, que le habíamos dicho, la necesidad humana básica, número uno es el amor. Está comprobado aún científicamente de que chiquitos que quizás nacen de una manera prematura pueden evolucionar mucho más rápido si tienen contacto con alguien que los cuida y lo hace con amor, a que si simplemente son alimentados y sustentados con un aparato, con una máquina o con alguien que es impersonal. Necesitamos, y es el golpe de horno de que fuimos creados por un Dios de amor, necesitamos como algo básico para nuestro desarrollo en toda la vida, pero principalmente en los primeros años, necesitamos amor. Otra de las necesidades básicas es el perdón, que está relacionado con eso. Es triste crecer en un ambiente donde no hay nuevas oportunidades, donde solamente hay exigencias y donde se nos sigue reprochando por cosas que no hicimos bien. Cuando uno no fue perdonado o no fue tratado con compasión, con misericordia, cuando es más grande termina siendo, hay una de las frases de la Biblia, una de las palabritas que dice 2 Timoteo 3, que dice que iba a haber gente que iba a ser implacable, intemperante, que no te iba a perdonar ni una.
Y una de las necesidades que tenemos mientras vamos creciendo y durante toda nuestra vida por ser imperfectos es la necesidad del perdón. Otra de las necesidades tiene que ver con la protección. Y cuando hablamos de protección no solamente hablamos de protección física, sino también de protección emocional y protección espiritual. Otra de las necesidades básicas es la necesidad de ser elogiados, ser estimulados, ser alentados. Quizás muchos de los que estamos acá pasan a veces semanas enteras sin que alguien te diga algo lindo. Y cuando hablo de algo lindo es algo que te aliente a seguir adelante. Ahora te equivocás en una, te equivocás en dos y te lo van a hacer saber. Cada vez que el apóstol Pablo tenía que corregir algunos errores a las iglesias donde él escribía, por ejemplo, una de las cartas, 2 cartas le escribe a la iglesia de Corinto, una iglesia llena de conflictos. Si había problemas, si había heridas sin sanar, la iglesia de Corinto era una de las que más se destaca en la Biblia. Y cada vez que el apóstol Pablo tiene que corregir algo y corregir cosas dolorosas, por lo general empieza hablando de las cosas buenas que tenían. Entonces les empieza a decir, hermanos, ustedes han sido llamados por Dios, son elegidos por Dios, Dios los ha dotado de un montón de capacidades, de dones, de talentos, y después de elogiar las cosas buenas empezaba a corregir las cosas que no eran buenas. Todos necesitamos ser alentados. Cuando Dios lo formó a Adán, sopló aliento de vida. Y es una de las expresiones hermosas de que cada vez que alguien nos alienta es como que recibimos ese aliento que nos reanima para seguir adelante. Bueno, cuando faltan estas necesidades y no son cubiertas, las pasamos rápidamente, se nota en que nuestra vida empieza a haber complejos de inferioridad. ¿Cómo definir la palabra o esto complejo de inferioridad? Es simplemente sentirse poca cosa. La Biblia nos cuenta, y hay muchos casos que uno puede ver de lo que vamos a charlar en esta noche. Entre ellos aparece, por ejemplo, el primer rey de Israel. Saúl era una persona que era el más alto de todo el pueblo de Israel. Aparte, era valiente, era un guerrero importante, pero él a sus propios ojos se sentía poca cosa. Por ejemplo, primera Samuel 15, 16 y 17, cuando el profeta Samuel lo quiere corregir, le dice, vos te sentís pequeño a tus propios ojos. Quiere decir que aunque ya era rey, que aunque Dios le había dado un montón de privilegios y le había dado un montón de victorias, todavía emocionalmente el rey Saúl era un pobrecito chiquilín que tenía complejos de inferioridad. Por eso uno va a entender que en una de las cosas que hace es que se levanta un monumento. Tenés que tener ganas de levantarte un monumento. Evidentemente para compensar alguna necesidad muy básica que tenía ahí adentro de su corazón. Es interesante esto que aparece ahí en 1 Samuel 15. Pero leemos algo acerca de los complejos de inferioridad. La mayoría de nosotros tenemos complejos. Ellos, casi seguro, son el producto de no haber recibido estas cosas que mencionábamos: amor, perdón, protección, aprobación de una forma adecuada. Y muchas personas tienen complejos de inferioridad muy agudos. Y podríamos decir que el complejo de inferioridad es como un termómetro, de 0 hacia arriba y de 0 hacia abajo. Así que la mayoría de la gente está por debajo de la línea de 0 en su autoestima, y esas personas se sienten inferiores a otras en algún grado. Entonces, a ver, este ejemplo del termómetro tiene que ver con que cuando uno se siente, lo explica más abajo el cuadernillo, uno se siente 2 grados más abajo que los demás, hace 2 cosas 2 grados más arriba para tratar de potenciar como que es mejor. A ver, para que uno entienda cómo va este juego de que yo me siento inferior y trato de hacer el doble de esfuerzo para sobresalir y ver que no soy eso que yo me siento. Es una lucha interna. Por ejemplo, uno va a encontrar que la mayoría de los discípulos del Señor Jesús tenían complejos de inferioridad.
Entonces eso nos hace sentir bien, por lo menos nos comparamos con ellos y bueno, tampoco somos tan malos. ¿Por qué? Bueno, uno lo va a notar en muchas cosas, pero una de las cosas claves que aparece es que ellos están constantemente preguntándose quién es el mayor. En cualquier momento. En Mateo 18 cuenta que entre ellos le empieza a decir, Señor, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y el Señor Jesús trae un niño y le dice, hasta que ustedes no aprendan como un niño, los lleva de nuevo a esas carencias que cada uno de ellos había tenido en la infancia, hasta que ustedes no aprendan a ser sinceros, humildes, a creer lo que son para mí, ustedes no van a entender quién es más importante en el reino de los cielos. Ahora, no pasa solamente ahí. Jesús les empieza a hablar ya en el último tiempo de su ministerio, antes de ir a la cruz, les empieza a hablar de la obra que iba a hacer en la cruz, de que iba a ser juzgado, de la salvación, de la resurrección. Y ellos no entendían muy bien esto, pero hay algo que sí entendían, volvían a lo mismo. Empezaron a hablar entre ellos mientras caminaban, quién de ellos iba a ser el mayor, el más importante. Así que competían entre los discípulos quién era el más importante. Hay un pedido que por ahí hace la mamá de Juan y Jacobo. Fíjense, la mamá apoyando estos complejitos de sus hijos, va y le hace una petición especial a Jesús. No aparecen otras madres haciendo esto con los discípulos. ¿Y qué es lo que van a pedir? Privilegios. Que sus hijitos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda cuando Jesús venga a reinar. Claro, se ponen todos incómodos y el Señor les tiene que volver a explicar, en el reino de los cielos, el mayor no es el que hace cosas para sobresalir, sino es el que sirve. Esto es un tema porque cuando uno se siente inferior, tiene algunas reacciones que generan incomodidad, y de algo de eso vamos a ver esta noche. Pero me gustaría que pensemos en qué está basada nuestra autoestima. Si alguien busca en Romanos 12, es algo interesante, lo que el apóstol Pablo habla acerca de cómo construir una autoestima sana, porque de esto tiene que ver la forma de vencer esos complejos de sentirnos ser poca cosa. La idea de complejo tiene que ver con algo que nos limita. Es como un complejo que tiene un cerco alrededor y está bien delimitado. Cuando después de hablar Romanos 12 de transformar nuestra forma de pensar, de no amoldarnos a la forma de ser de este mundo y de esta época, de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, dice Romanos 12:3. Les digo pues por la gracia que Dios me ha dado, a cada cual de ustedes, que no tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, de acuerdo a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Algo interesante. Está hablando que el tema de la autoestima tiene que ver con una cuestión de fe. Ahora, acá está el tema. ¿A quién le creo? Por lo general los complejos de inferioridad se van desarrollando por algunas carencias que uno tuvo cuando era chico. A veces por ciertas palabras que fueron dichas en un momento de enojo por nuestros padres, quizás sin querer, quizás comparándonos con otros hermanos, quizás a veces degradándonos en un momento de enojo, y por más que haya pedido perdón, eso quedó clavado ahí adentro del corazón como una herida, como un golpe de espada, dice Proverbios, que lastima y deja heridas por años, y uno fue creciendo con esas cosas, porque uno de alguna forma tuvo fe, estuvo seguro de que eso que le dijeron era así. Suele pasar que cuando tenemos un desafío importante en la vida, lo primero que viene a la mente es esas palabras que alguna vez nos dijeron descalificándonos. A eso se suma que el enemigo sabe cómo trabajar en nuestras emociones y logra hacernos sentir inseguros de aquello que vamos a hacer. Quizás por eso tantas veces Dios le dice a Josué en el primer capítulo, esforzate, sé valiente, esforzate, sé valiente, esforzate, sé valiente. Se lo dice Moisés, se lo dice Dios, se lo dice el pueblo de Israel. Josué, te seguimos, pero vos esforzate y sé valiente. Esta valentía no tenía que ver con sacar la espada para ir a pelear con el ejército enemigo porque Dios lo respaldaba,
tenía que ver con vencer quizás esa cuota de fe de creer de que Dios podía hacer algo importante con él. Ahora, todo un tema habla de que uno tiene que pensar de sí mismo con cordura. ¿Cómo podemos traducir o darle un sinónimo a la palabra cordura? La palabra cordura tiene que ver con equilibrio, con prudencia. Debemos ser equilibrados para saber que si nos salieron 10 cosas malas, no somos lo peor del mundo. Y si nos salieron 4, 5 o 20 cosas buenas, no somos lo mejor del mundo. Tenemos que tener un concepto equilibrado. Y lo que nos da el concepto equilibrado no es tanto lo que dicen los demás, no es tanto lo que me dijeron cuando era chico, ni lo que yo me siento. Sino, acá dice la palabra de Dios, pensar con cordura de acuerdo a la medida de fe que Dios nos ha dado. ¿Qué es esta medida de fe? No es ni más ni menos que esta oportunidad para creerle a Dios y creer lo que Dios dice y lo que Dios piensa de nosotros. Uno puede construir y sanar los complejos de inferioridad si construye su autoestima no basándose en lo que uno siente, en lo que uno piensa o en lo que dice la mayoría, sino en lo que Dios dice de mí. Es algo interesante. Cada vez que Dios tiene que hacer un trabajo en la Biblia con algún personaje, por lo general que se siente poca cosa, que se siente inferior o que no se siente a la altura de las circunstancias, Dios tiene que hacer que esa persona deje de mirarse a sí mismo, deje de mirarse el ombligo, deje de mirarlo alrededor y mire a Dios y diga, si Dios, vos me elegiste, vos te vas a hacer cargo para que esto funcione. Es algo interesante esto. Así que tiene que ver con una forma de pensar, con equilibrio, tiene que ver con una cuestión de fe. Y hay algo más que dice Filipenses 2, hablando también de la autoestima. Simplemente quiero que revisemos esto porque es una base bíblica interesante. La autoestima tiene que ver con una cuestión de fe, tiene que ver con una forma de pensar y tiene que ver, dice Filipenses 2, con una actitud. Fíjense lo que dice Filipenses 2, versículo 3. Después de aclarar un montón de cosas que hemos recibido en Jesús, dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. En vez de eso, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, que haya en ustedes el mismo sentir, se traduce como la misma actitud, que hubo también en Cristo Jesús. Quizás esto pueda parecer una locura, pero la mejor forma de sanar nuestros complejos de inferioridad tiene que ver con que tomemos la actitud de Cristo, tiene que ver con que dejemos de pensar que los demás son superiores y sanemos lo que pensamos de nosotros mismos. Lo dice mejor Filipenses, pero simplemente era para que lo leamos y ya avanzamos. Ahora, antes de que veamos las consecuencias que genera cuando uno no tiene resuelto acá adentro quién somos o quién creo que soy o el valor que tengo, genera consecuencias en el trato con los demás, en mi trato con Dios y aún en mi forma de verme a mí mismo, es interesante que entendamos algo de cómo Dios nos hizo. Spurgeon solía decir, el predicador, que Dios no le había hecho de hierro, sino que Dios lo había hecho de barro. Y cuando uno se pone a leer la historia de Génesis y uno se pone a leer cómo Dios formó y diseñó al ser humano, hay muchos animales que tienen más fuerza y que tienen huesos y músculos más fuertes. Por ejemplo, una de las frases de la Biblia es, Dios me da fuerza como el búfalo. El búfalo nos podría arrastrar a todos juntos al mismo tiempo, tiene una fuerza increíble. Y ninguno de nosotros tiene esa fuerza. Quizás Dios no nos hizo tan hermoso como el pavo real. Quizás nos hizo más parecido, no vale la pena, no vaya a ser que alguien se ofenda. Pero Dios nos hizo una parte externa muy frágil y que está hecha de barro, y una parte interna muy valiosa, tan valiosa como el oro. ¿Alguien tiene 2 Corintios 4:7? Quizás es difícil de entender esto, pero Dios nos diseñó con este toque divino de su gracia y puso, cuando nos hizo su imagen y semejanza, puso dentro nuestro lo más hermoso de Él.
Y por afuera simplemente es la carrocería externa que se va degradando con el tiempo y que un día va a volver al polvo porque del polvo fue tomada. ¿Alguien tiene 2 Corintios 4:7 para leerme? Muy bien. Hay algo interesante que tenemos que entender en la forma en que Dios actúa en toda su creación y nosotros no somos la excepción. Dios siempre muestra la excelencia de su poder a través de cosas sencillas. Por eso, aun cuando el Señor quiere que nosotros dejemos de preocuparnos por la comida, por la bebida y porque no nos falte nada, dice, mirá las florcitas y mirá los pajaritos. Alguna dirá, algo tan insignificante, no es insignificante que todos los días las flores tengan vestido. No es insignificante. Para nosotros lo es porque no nos cuesta nada. No es insignificante de que todos los días los pajaritos, aunque nadie piense en ellos, estén cantando, vuelen, tengan un nido y tengan para comer. Para nosotros es insignificante porque no viven adentro de una jaulita que nosotros le hemos hecho. Ahora, es una muestra de que Dios muestra su gran poder a través de cosas pequeñas. Ahora, cuando Dios quiso mostrar su poder maravilloso, eligió a un pueblo muy sencillo. Cuando uno lee la historia en el Antiguo Testamento de Israel, Dios no eligió a Israel por ser el mejor pueblo, no le eligió por ser el pueblo más noble, más fiel. Dios eligió a ese pueblo para mostrar su poder. Uno puede ver hoy que Israel es un puntito chiquitito en el planiferio. Sin embargo, las profecías más grandes están relacionadas con lo que va a pasar en ese lugar. Ahora, cuando pensamos en que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, como recién leíamos, Dios nos hizo como vasos de barro. Cada uno de los componentes del polvo de la tierra son los que tiene nuestro organismo, así fuimos formados. Pero Dios puso algo, un tesoro precioso acá adentro, algo tan valioso como el oro. Puso de su espíritu en nosotros. Es por eso que si nos va toda la vida tratando de mejorar esta olla de barro, y nos olvidamos que lo más importante no es la olla de barro de afuera, sino lo que tiene adentro, quizás vamos a errarle a la hora de tratar de vencer nuestros complejos y vivir lo que Dios planeó para nosotros. Alguien que me lea Isaías 64:8 y avanzamos con algunas de las cositas que causa cuando uno no soluciona sus complejos de inferioridad. Escucho, Isaías 64:8 dice algo tan lindo. Tan lindo que si lo tenés, te lo voy a agradecer, si no lo busco yo rapidito. Isaías 64:8 vuelve a resaltar este concepto. Ahora pues el Señor dice, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Somos barro, fuimos hechos y diseñados por Dios, y lo más importante no solamente es ese diseño externo que Él hizo, sino que lo más valioso de nosotros, lo que va a durar eternamente, es lo que hay adentro. Bueno, quiero que en esta descripción que hacíamos acerca de los complejos, que tiene que ver con algunas carencias que hemos tenido o que nos hemos dejado pensar o sembrar en nuestra forma de ser, de mirarnos, de mirar a los demás, la Biblia dice en Filipenses 2 que uno tiene que actuar con humildad, pero que uno no tiene que hacer nada ni por contienda ni por vanagloria. Son dos reacciones de alguien que no tiene solucionado quién es delante de Dios, adentro suyo. ¿Qué es esto de la contienda? Es cuando alguien actúa por resentimiento, porque te da bronca que el otro tenga o sea o te parezca que es mejor que vos. Otra forma de reaccionar ya no es reaccionando por lo que me genera el otro, sino la vanagloria, que tiene que ver con vivir para mostrarle a los demás que soy mejor. ¿Qué dice la Biblia? Ninguna de estas dos cosas son buenos motores para arrancar cada día de nuestra vida. Ni por contienda, ni por vanagloria. Ahora, algunas de las cositas que genera los complejos de inferioridad. Ahí lo tenemos. El primero dice, si alguien tiene un sentimiento de inferioridad, bueno, eso lo habíamos leído, de 2 grados, trata de hacer algo superior. El complejo de inferioridad lleva a las personas a ciertos comportamientos y mecanismos
que se usan para defenderse, llegando a manifestar esta clase de síntomas. Así que ahora vamos a ver algunos síntomas de complejo de inferioridad. Primero, hay muchos más, pero primero tiene que ver con un síntoma que nos lleva a aislarnos, a separarnos de los demás. Alguien dice, yo no me junto con este grupo porque son gente que siempre se mete en problemas, y al decir esto, tiene que ver con que está tratando de decir que no es como los demás, que su complejo de inferioridad le impide generar compañerismo con otras personas. Saben que esta actitud aparece varias veces en la Biblia. Por ejemplo, el rey Roboam era el nieto de David, era el hijo de Salomón, heredó todo el reino glorioso de su papá, de Salomón, y cuando él asume, en su primer día de rey, el pueblo le dice, todo bien con Salomón, sos el hijo y sos el rey, pero te pedimos algo, bajanos los impuestos. Ya era tan viejo ese pedido, pero evidentemente sostener todo el aparato y la obra pública que tenía Salomón era difícil, así que Roboam con mucha sabiduría dice, denme 3 días, y en 3 días vuelvan y yo les voy a dar una respuesta. ¿Sí? Ninguna decisión apresurada sale bien, así que tomó un buen consejo Roboam. Le pregunta a los ancianos, compañeros y amigos y consejeros de su padre, ¿qué tengo que hacer? Y fíjense lo que les dice los ancianos de Israel. Roboam, si vos hoy le prestás atención y atendés a su pedido, todo el pueblo te va a ser leal hasta el final. Luego Roboam va y le pregunta a los amigos que eran compañeros, compinches, de la misma edad, eran jóvenes como él, inexpertos. Entonces le dice, muchachos, ¿qué le respondo al pueblo? Y el pueblo le dice, los amigos le dicen, decile esto al pueblo, Roboam, que el pueblo sepa de que vos sos más grande que tu papá. Y hace una exageración y dice, mi dedo más chiquito es más ancho que la espalda de mi viejo. Dio un discurso y dijo, si mi papá los azotaba con látigo, yo lo voy a azotar con escorpiones. Se sintió tan grande Roboam. Fue el primer y el último discurso de su vida, porque se le rompió el reino y tuvo que escapar por su vida. De ahí en más, Roboam se dedicó a fortalecer la ciudad donde vivía y a cuidarse, porque en tan poco tiempo perdió todo lo que había heredado. Así que Roboam tendió a aislarse, porque se dio cuenta que todo lo que él creía que era, no le daba el cuero para hacerlo, y se dio cuenta que todo lo que le habían hecho creer sus amigos, contemporáneos a él, no tenía nada que ver con lo que él realmente era. Ahora, hay algo, cuando el complejo de inferioridad hace que nosotros nos sintamos inferiores a los demás, hace que a veces uno no quiera compartir amistad, tiempo, un mate, ni a veces diálogo con los demás, porque pensamos que lo que vamos a decir no vale y que vamos a quedar mal y vamos a desentonar. ¿Qué pasa cuando uno se aísla? Cuando alguien se aísla, lo único que está haciendo es... Qué bueno que me venga este mate. Qué bueno que no estar aislado. Cuando uno se aísla, pierde una de las oportunidades que Dios diseñó para sanar nuestra autoestima, que es la comunión. Hebreos 13:1 dice, que en ustedes permanezca el amor fraternal. ¿Qué significa? La Biblia nos invita a tener comunión unos con otros, a compartir, no importa cuánto tenga, cómo me llame, de dónde venga. Cuando Dios nos hace suyo, nos hace sus hijos, todos valemos iguales para Dios, y al compartir y al tener comunión unos con otros, somos sanados. Nadie es sanado por aislarse. Los problemas no se solucionan cuando uno se esconde. Es más, muchas veces Dios tiene que llamar a sus servidores, como por ejemplo Elías, en un momento en que él estaba escondido. O Dios tiene que llamarlo a Jonás en un momento en que él se sintió solo y se escapó. Y Dios lo tiene que llamar ahí donde estaba, de nuevo al corazón, porque cuando uno se siente poca cosa, a veces tiende a aislarse, a separarse. Y no hay solución para aquel que se aísla en el momento donde más necesita de afecto para fortalecerle y sanar su autoestima. Alguna de las frases que dice la Biblia acerca de esto era, Hebreos 13:1. Hay otra
otro síntoma que también genera el complejo de inferioridad, que es tratar de llamar la atención, de sobresalir. La Biblia nos cuenta de un personaje en Tercera Juan llamado Diótrefes, ¿sí? No le pongas Diótrefes a ninguno de tus hijos, por favor, ni a tu perro, ni a tu gato, ni a tu canario. Diótrefes, dice la Biblia, que era una persona, que evidentemente era un encargado de una iglesia, que le encantaba ocupar el primer lugar. Y que por eso maltrataba a los demás para tratar de defender ese lugar que no quería que nadie le toque. Él trataba de llamar la atención. Vieron que está comprobado que los chicos que son más revoltosos, a veces más chistosos, y los que más se ríen en la escuela o en cualquier lugar, por lo general son los chicos que en casa son totalmente todo lo contrario. Es como que tratan de llamar la atención adelante de los demás, porque quizás son postergados y nadie les presta atención, puertas adentro. Se dice que los humoristas, por lo general, puertas afuera, hacen reír a mucha gente, pero puertas adentro tienen una vida muy miserable y muy triste. Así que uno de los síntomas de complejo de inferioridad es aislarse, otro es llamar la atención. Una de las frases de Colosenses 3 es: nada hagan para la vista de los demás. Hagan todo de corazón como para el Señor, porque el que te va a recompensar es Él. No trates de llamar la atención de los demás. Ya Dios, a través de Jesús, te presta atención. Bueno, tercer cosa que también genera el complejo de inferioridad es la hipersensibilidad. 1 Corintios 13 habla de que el verdadero amor no se irrita. ¿Qué es esto de estar irritado? Es cuando la piel, quizás por algún corte, por algún raspón, está prácticamente en carne viva y cualquier cosita, ya sea alcohol, ya sea cualquier roce, genera incomodidad, genera dolor. Hay gente que se enoja por cualquier pavada, ¿sí? ¿Conoces a alguien así? No me lo digas. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios acerca de los enojos. Proverbios 19:11 y Proverbios 20:3. 19:11 dice que para las personas es una honra dejar la contienda, pero toda persona que no piensa se termina metiendo en el lío. Honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Es una honra. Cuando Dios sana nuestra autoestima, no estamos hipersensibilizados pensando de que cualquiera está hablando mal de mí, de que aquel me miró mal, de que aquel no se acordó de mí. No estamos viviendo como esperando que alguien nos lastime. Cuando el Señor logra sanar acá adentro quién somos y podemos tener y pensar de nosotros con cordura, con equilibrio, con humildad, de acuerdo a la medida de fe, del valor que tenemos a través de Jesús, uno puede dejar de ser hipersensible y pasar por encima de la ofensa. Romanos 15 dice: hermanos, los que somos fuertes tenemos que soportar las flaquezas de los que son débiles. Todos los días, todos nosotros compartimos con algunas personas que, me olvidé el mate, a veces se enojan por cualquier pavadita, y a veces viven enojados, y a veces maltratan, y a veces hacen mala cara. ¿Cuál es nuestra reacción? Juzgarlo, decir vos tuviste un problema en la infancia, hacerle una especie de autoanálisis. No. Los que somos fuertes podemos soportar las flaquezas de aquellos que son débiles, que son mucho más susceptibles a lastimarse. Una de las cosas que genera también la baja autoestima, el complejo de inferioridad, tiene que ver con esto. Otra cosa es el ser posesivos. Vieron que hay personas que compiten por quién es más amigo de otro. A veces hay padres que compiten por quién es mejor papá que el otro. ¿A quién querés más, a papá o a mamá? Por favor. No es una pregunta, ni siquiera en juego funciona eso. Imagínate lo que es para un chiquito que está tratando de definir un montón de cosas, tener que elegir entre papá o mamá, sabiendo que depende de los dos. A veces puede ser un juego, pero termina siendo a veces una situación incómoda para todos. Ahora, ¿qué es esto de ser posesivo? Hay gente que a veces asfixia las amistades.
Una de las frases de Proverbios es: encontraste miel, comé lo necesario, no va a ser que hastiado de ella la vomites y no quieras saber más nada. Fuiste a la casa de tu amigo, te trató bien bárbaro, no vayas todos los días, no vaya a ser que no te quiera recibir nunca más. ¿Qué es esto de ser posesivo? El que tiene un complejo de inferioridad, quizás a veces, por haberse sentido desprotegido, algo que consiguió lo trata de defender como si fuera propio y a veces hasta arruina las mejores amistades. El Proverbio 18:24 dice que el que tiene amigos puede mostrarse amigo con los demás. No es alguien que asfixia sus amistades y dice: no, vos solamente sos mío, vos solamente compartís conmigo, si vas a salir con alguien tenés que salir conmigo, si vas a hablar con alguien tenés que hablar conmigo, si vas a un grupo tenés que ir al grupo donde voy yo. Hay gente que termina aislando y a veces hartando a las personas que trata de tenerlo cerca. Esto es tristísimo. Y lo único que termina generando es que las personas no quieran saber más nada con alguien que es así. Uno de los síntomas que genera el complejo de inferioridad también es ser posesivo. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12:15 algo producido por el poder del Espíritu Santo en él. Le dice: hermanos corintios, ustedes que tienen tantos problemas, quiero decirles algo. Yo con el mayor amor voy a gastar lo que tengo y yo mismo me voy a gastar por amor de ustedes, aunque ustedes nunca me paguen con la misma moneda. Si ustedes me siguen ofendiendo como lo hacía el pueblo, la iglesia de Corinto con Pablo, siguen criticándome, quiero que sepan algo: los voy a seguir amando y voy a entregar todo lo que tengo por ustedes. Tiene que ver con alguien que fue sano interiormente para poder amar desinteresadamente sin esperar nada a cambio. El posesivo está constantemente demandando, hasta que termina arruinando relaciones. Otra de las cosas que genera también como síntoma un complejo de inferioridad es el perfeccionismo. Hay un caso en la Biblia que lo cuenta 2 Samuel, capítulo 17. Hay un hombre que se llamaba Aitofel, ¿sí? Quizás no te suena ese nombre, pero Aitofel era uno de los consejeros del rey David. La Biblia dice que Aitofel tenía una fama de consejero tan grande que consultarle a Aitofel era como consultarle a Dios mismo. 100% de eficacia en los consejos que daba. Así que me imagino que Aitofel, con esa trascendencia, con ese currículum, con esa referencia que tenía en todo el pueblo, tendría que haber estado sanito por adentro y sentirse seguro. Sin embargo, Aitofel se rebela con Absalón y él da un consejo al rey Absalón, o al rey que quería reinar en lugar de su padre. Absalón le dice: Aitofel, tenés que hacer esto. Y Absalón hace otra cosa. Aitofel se siente tan mal porque no siguieron su consejo. Una persona perfeccionista que ¿saben lo que hace? Prepara su burrito. La Biblia cuenta con lujo de detalles. 2 Samuel 17. Se vuelve a su casa porque vivía en una ciudad lejos. Llega a su casa, ordena todas las cosas, paga sus cuentas y se ahorca. Estaba chifladito. No, era una persona hiper perfeccionista. Tan perfecto que no se podía perdonar ni él mismo que hayan elegido otro consejo en vez del que él dio. Hay gente que a veces trata de sentirse mejor con su propia autoestima siendo perfeccionista en todo lo que hace y a veces no perdonando a los demás y no perdonándose a sí mismo. Es una de las cosas que tampoco ayuda. Primera Pedro 5:10 habla de que una cosa es que Dios, a través de su obra, vaya perfeccionando en nosotros lo que empezó a hacer, a que nosotros tratemos de buscar una perfección humana que nunca va a llegar a destino. Otro de los síntomas que genera también el complejo de inferioridad es el criticar a otros. Es muy sencillo, un par de versículos si alguien lo tiene, Santiago 4:11 y Filipenses 2:14 y 15, que es esto de criticar a otro o de murmurar. Tiene que ver con que me siento tan inseguro que me hace sentir seguro
destacar los errores de los demás. Una cosa media rara. Pero el que tiene complejo de inferioridad se deleita en criticar a los demás. Quizás nos demos cuenta por qué los programas de Chimentos son los más vistos y los más escuchados. Porque a todos nos encanta saber los errores de los demás, lo que hizo esta artista, lo que hizo aquel otro, y hasta los programas periodísticos terminan siendo programas de chismes, de que me dijeron, de que te dijeron, y es como que lo que hoy más tiene fama y más tiene rating tiene que ver con la crítica. Y a veces nosotros somos demasiado criticones. Y fíjense, si alguien me lee Santiago 4:11, va a escuchar lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Ahí uno tiene 4:11 o Filipenses 2:14, si no lo busco yo. Flor de versículo. Hermanos, no anden hablando unos de otros. Una de las frases del libro de Levíticos es: no andarás chismeando en medio del pueblo. Qué frase, ¿eh? Porque la crítica tiene que ver no solamente con decir, pero es una crítica constructiva, ¿sí? ¿Cuándo la crítica es constructiva? Todos somos de alguna forma críticos de arte, críticos de actitudes, críticos de escenario, de vestuario. Es tan fácil criticar, es tan fácil que salgan palabras degradando a los demás, que uno con una palabra puede tirar abajo el ánimo de una persona. ¿Y cómo cuesta levantarle el ánimo a alguien que fue lastimado por la calumnia, por la murmuración? Uno de estos casos que aparecen en la Biblia aparecen en Números capítulo 13, cuando dos hermanos hablan mal de su tercer hermano. ¿Se acuerdan? Moisés, la Biblia cuenta que era el hombre más manso que había en la tierra, y evidentemente Dios lo escogió con esa virtud para que tolerara a un pueblo tan intolerante. Y en medio de todas esas cosas que tiene que enfrentar Moisés, que el pueblo se queja, que esto, que lo otro, un día Aarón y María se ponen a hablar mal de Moisés por la esposa que tenía. Problemas familiares, ¿sí? Y bueno, la que lleva la peor parte es María. No sé si ella metió más púa y Aarón lo acompañó. Lo cierto es que Dios lo manda a llamar a los tres hermanitos a la puerta del tabernáculo, y Dios les habla delante de Moisés a sus hermanos. ¿Qué pasaría si Dios actuaría así con cada uno de estos casos? ¡Qué problema! Lo cierto es que le dice: ¿cómo no tuviste respeto de hablar no solo de tu hermano, sino de aquel que yo elegí para pastorear este pueblo? Y bueno, no se lo cuento más, pero interesante lo que Dios enseñó en ese momento, y me imagino que María de ahí en más no habló más mal de nadie ni de ella misma, porque debe haber aprendido la lección. Fíjense lo que dice Filipenses, también amplía la idea, 2:14 y 15. Qué cosa interesante. Uno puede brillar en un mundo de mucha oscuridad con estas actitudes tan sencillas como no hablar mal de nadie. Pensemos en algo. Santiago lo amplía de esta forma. Ya tenemos que terminar. Que tiene que ver con que si yo hablo mal de alguien que Dios lo hizo a su imagen y semejanza, estoy hablando mal del que lo hizo. Quiere decir que en vez de hablar mal del que tengo al lado, si quiero cortar camino, le tengo que hablar mal directamente a Dios, cosa que no me atrevería. Bueno, es lo que Dios siente cada vez que yo hablo mal de alguien. No estoy autorizado, aunque tenga el derecho y tenga evidencias, para murmurar, ni criticar, ni hablar mal de nadie. Es uno de estos síntomas. Uno más, que alguien me busque, Romanos 2:1, que tiene que ver con proyectarse. ¿Qué es esto de proyectarse? Ojalá sería un proyector que evidencia cosas lindas. La idea de proyectarse tiene que ver con ver en el otro lo que yo no quiero ver de mí. Es algo interesante.
Romanos 2 habla de esto ahí, si alguien no tiene Romanos 2:1, les leo algo, dice, esto ocurre cuando vemos en otras personas lo que no nos gusta de nosotros mismos o lo que tenemos miedo de ver en nosotros. Por ejemplo, acá dice alguien que mira a los demás y dice, qué orgulloso que es, pero lo que está haciendo es proyectar lo que él mismo es. Habla de alguien que dice, uy, todos los hermanos de la iglesia, ninguno es espiritual, y en sí lo que está proyectando es lo que él mismo le está pasando por dentro. Es una cosa interesante. ¿Alguien tiene Romanos 2:1? Y rápidamente. Qué frase interesante. Todas estas cosas, y algunas más, y unas mezclas, son síntomas que genera el no tener sano dentro de nosotros nuestra autoestima. ¿Y por qué muchas veces pasa esto? La última partecita con la que terminamos es rechazo y autoaceptación. Cada persona tiene algo de sí misma que no le gusta, que no puede aceptar. A veces, en muchos casos, tiene que ver con rasgos físicos, con la silueta, con la apariencia, con la altura. En esos casos debemos reconocer que el Señor nos ha hecho como somos, y ese es el aspecto en el cual Él nos considera únicos, suyos, y por qué no, también hermosos. No solo hay personas que no se aceptan, sino que llegan a odiarse a sí mismos. Puede que alguien que está acá en esta noche esté rechazándose tanto. Cuando uno ha sido rechazado de pequeño, generalmente se termina autorrechazando. Hay gente que siempre siente celos y miedos de perder o a su pareja, porque de pequeño los han comparado negativamente con otras personas, a veces con sus propios hermanos, y al sentirse feo, despreciable, inferior, una persona no puede creer que alguien pueda serle totalmente fiel. Yo quiero terminar con algunas frases de la Biblia acerca de esto. Saben que cuando uno lee Romanos 7, el apóstol Pablo llega a tal punto en su vida que se siente miserable. La idea de miserable no es alguien que se siente un poquito mal, es alguien que se siente que no sirve para nada. Y él se siente así porque se da cuenta que quiere hacer cosas buenas y no le salen, y se siente así porque hay cosas malas que no quiere hacer y las termina haciendo. Y se termina rechazando a sí mismo. ¿Saben que mientras uno mantenga este concepto de sí mismo, por más que creamos y invoquemos a un Dios de amor, no vamos a poder experimentar el poder de ese amor que sana nuestras heridas y que nos ayuda a cumplir con el propósito? Efesios capítulo 1 dice que Dios es bendito, que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, que Dios pensó en nosotros y pensó en amarnos. Y hay una frase hermosa que dice Efesios 1:6, nos aceptó en el amado, nos hizo aceptables delante de sus ojos a través de Jesús. Ahora, hay algo. Cuando uno piensa en concepto de hermosura, de algo pleno, de algo glorioso, nuestra mente es muy limitada a lo que alguna vez hemos visto. Si hay algo que tiene el concepto y el peso exacto de lo que es glorioso, hermoso y puro, es Dios. Y cuando Dios te mira a vos y me mira a mí, no nos mira con rechazo. Nos mira a través de Jesús. Así que es interesante que a través de Jesús somos aceptados. Segunda cosa, la Biblia nos habla del precio que se pagó por nosotros. Cada uno de nosotros valemos, no valemos oro, plata, valemos, dice 1 Pedro capítulo 1, desde el 18 al 21, valemos la sangre del Cordero de Dios, del Señor Jesús, que se entregó por nosotros siendo sin mancha para perdonar todos nuestros pecados. Cuando uno entiende que ha sido aceptado a través de Jesús, cuando uno cree que lo que se pagó por nosotros fue necesario para volver a recuperar el valor que teníamos, uno puede entender lo que también dice 1 Pedro 2:9, que también tenemos un propósito. Somos real sacerdocio, linaje escogido, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios con la misión de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz. Termino en esta noche con una frase de Jeremías 17:14. Quiero que lo busques porque va a ser la oración final.
Jeremías era una persona que desde chiquito tuvo serios problemas con complejos de inferioridad. Como si fuera poco, era descendiente de familia de sacerdotes y Dios lo llama a ser profeta. Cuando Dios lo llama, él dice, Señor, en Jeremías 1:5, yo soy un niño. Señor, yo no sé ni cómo decir las cosas, no sé cómo pararme adelante de alguien y decirle algo, hablarle a un rey, hablarle al pueblo. Y Dios le dice, no digas que sos un niño, no te creas que sos poco, porque yo voy a estar con vos, porque yo voy a hablar a través tuyo, porque vas a ser un profeta a las naciones. Hasta el día de hoy nos bendice las palabras que Dios dijo a través de Jeremías. Y Jeremías constantemente lucha con eso. Como si fuera poco, tiene el respaldo de Dios y encara esta misión de hablarle al pueblo. Y cuando le habla, el pueblo lo empieza a insultar. Muchas veces fue preso, lo desprecian. Y siente que porque lo que él está haciendo no tiene los resultados que él esperaba, siente que su autoestima estaba basada ni más ni menos que en cómo le salían las cosas. Y Dios tiene que hablar a su corazón y decir, Jeremías, estás haciendo lo que te pedí, date por satisfecho. Así que llega este momento donde Jeremías en el 17:14 hace esta oración y dice, Señor, sáname y seré sano. Sálvame y seré salvo. Te alabo con todo mi corazón. Yo quiero que cierres tus ojos un ratito. Esto es más que pensar en estas cosas que a veces son tan comunes en el trato diario con los demás, pero dejemos de mirar a los demás. ¿Cómo está nuestro corazón? Quizás nuestra autoestima está deteriorada, quizás sentimos rechazo por nuestro físico, porque no tenemos talento para algunas cosas, porque otros sí lo tienen, quizás la comparación constante con lo que se ve, con lo que nos rodea, nos hace olvidar de que fuimos diseñados por Dios. Somos creación admirable de Dios, dice el Salmo 139. Dios puso de toda su creatividad para formarte. Como si eso fuera poco, tu fisonomía, tu ADN y aún tus características tienen que ver con el plan de Dios que Él tenía para tu vida. Como si eso fuera poco y a pesar de nuestros errores y pecados, envió a Jesús a buscar y a salvar lo que se había perdido, que eras vos, que era yo. No solamente perdernos eternamente, sino perdernos el propósito para el cual Dios nos había creado. Y si querés entenderlo, vos y yo fuimos diseñados y creados para dar gloria a Dios. Esto implica que con todo lo que hacemos, decimos y nos pasa, reflejamos la luz del reflejo de la gloria del Señor a través de Jesucristo en nuestra vida. Mientras sigamos luchando con esas cosas que nos hacen sentir poca cosa y no usemos de la fe que Dios nos ha regalado para creer lo que Dios dice que somos, vamos a seguir lidiando con estos síntomas que a veces se potencian y se escapan y no sabemos cómo manejar y que nos excluyen de un montón de cosas que Dios quiere regalarnos. Señor, en esta noche nos conoces a cada uno. Conoces nuestras debilidades. Conoces nuestra forma de pensar. Conoces, Señor, que a veces estamos compitiendo con cosas que no tendríamos que competir y mirándonos en espejos que no nos tendríamos que mirar y deseando ser lo que no nos llamaste a ser. Señor, como Jeremías, humildemente en esta noche te decimos, sánanos, Señor. Sana nuestra autoestima, sana nuestra forma de vernos, sana nuestra forma de creer, sana de esas heridas que puedan haber causado necesidades que no fueron atendidas en su momento. Señor, que pueda decirse de nosotros lo que dice tu palabra, que en Cristo estamos completos, que tú nos has dado el valor que realmente tenemos. Valemos la vida de Jesús. Señor, que tu palabra viva, eficaz y maravillosa siga trabajando en nuestro interior y siga renovando y sanando esas áreas escondidas de nuestro ser. Gloria sea tu nombre
En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hemos llegado al final de esta noche y apenas si hemos visto algo tan complejo como los complejos, ¿no? Quiero decirles que la semana que viene no vamos a tener, sí, el tiempo de oración, pero no vamos a tener, terminamos con la sesión primera de estas 4 sesiones de la serie 3 y queremos tener una parte donde haya preguntas, pero no vale decir, yo te quiero preguntar sobre eso porque todos van a decir, ay, mira eso, no vale. La idea es que para que nadie se sienta menos, vamos a generar algún espacio para que haya preguntas anónimas y las podamos responder. Así que seguir revisando si tenés el librito, si no creo que tenemos algunos disponibles. Esto se está grabando y si hay algunas preguntas o personales o algo que tengas que hacer, vamos a ver cómo lo canalizamos para que nadie se entere tu pregunta y para que a la vez, a través de la palabra de Dios, la podamos